En la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 28 minutos del día 6 de octubre del 2023, nos encontramos constituidos en esta sala de oralidad número 8 para celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares, ordenada dentro de la carpeta judicial 06/2023, instruida en contra de por el posible hecho delictuoso de violencia familiar equiparada. Se solicita a los asistentes guardar silencio y respeto. Se les informa que la presente audiencia quedará registrada en audio y video en el sistema de la Unidad de Gestión Judicial número 6. Por último, la audiencia será presidida por el juez de control. Buenos días, sí, claro, la presente audiencia. ¿Se identifica, licenciado, por favor? Buenas tardes, señoría. Rodolfo, Ministerio Público, con número de cédula profesional 24. Gracias. ¿Se identifica, por favor? Señoría, muy buenos días a todos. Comparece entonces el licenciado Carlos Jaime Juárez, quien se identifica con cédula profesional número 7560903, en calidad de asesor jurídico privado, en representación de la víctima de iniciales ZDNJ, que se encuentra a mi lado derecho. Gracias, señora, buenos días. Buenos días, señoría. ZDNJ, en calidad de víctima. Gracias. ¿Es su deseo continuar siendo asistido por el asesor jurídico privado que se encuentra a su lado? Sí, es mi deseo. Gracias. Ya tenía personalidad, ¿verdad, licenciado, usted? ¿Perdón, señora? ¿Ya tenía personalidad usted? Sí, señoría. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, consúltela con él, por favor. Licenciado, buenos días. ¿Se identifica, por Señoría, favor? muy buenas tardes. Comparece entonces el licenciado en Derecho, ejerciendo profesión al amparo de la cédula profesional bajo número 7. Demás datos de localización ya proporcionados a la auxiliar de sala en calidad de defensor particular del aquí imputado, señoría, sumándome a la defensa sin que mi presencia se represente revocación alguna. Okay. Debidamente impuestos los registros de la carpeta de investigación, no obstante, yo hago de su conocimiento que 3 minutos antes de la presente audiencia se me corrió traslado de unos datos de prueba de los cuales no me he podido imponer, señoría. Bueno. Señor, buenos días. Buenos días, su señoría. Mi nombre ¿Es su deseo que el abogado que se encuentra a su lado se sume a su defensa? es su señoría. Bien, bueno. ¿Verificaron la cédula profesional del licenciado auxiliar de sala? Sí, su señoría. Sí, corresponde al licenciado en Derecho, ¿correcto? Correcto. Bien. ¿Acepto y protesta el cargo, licenciado Fren? Certificado conferido. Entonces se suma a la defensa. Sí. Bueno. ¿Corrió traslado de información? Sí, señora, bajo protesta de decir verdad, bajo el deber de probidad. Efectivamente, esa defensa corrió traslado tanto al defensor privado del imputado como agente ministerio público minutos antes de la celebración de la presente audiencia. En tal virtud, señoría, si lo considera necesario, podría entrar en un receso para poder imponerse debidamente de las constancias, o si no lo considera necesario, poder entrar a la petición. Bueno. ¿Y usted ya está impuesto, licenciado? Así es, señoría. ¿Sí? ¿Son mucho lo que le dio? ¿Nada más 2? Y unas fotografías. Bueno, pues le doy 10 minutos. Sí, señoría, 10 minutos. Bueno, inicia el receso de 10 minutos. Si al levantar el receso alguna de las partes técnicas no se encuentra, se le impondrá una multa de 100 veces la unidad de medida y actualización. Si es el asesor jurídico el que no se encuentra, además ya se tendría por desistida de su petición. Inicia receso. Reiniciamos grabación. Gracias, se levanta el receso. Están las más partes procesales que están en este receso. ¿Ya se impuso, licenciado? Sí, señoría, debidamente. Bien, gracias. Y el objeto de la audiencia es llevar a cabo una verificación de solicitud de revisión de medida cautelar solicitada por asesoría jurídica, ¿verdad? Usted la solicitó. Correcto, señoría. Únicamente como preámbulo de la audiencia, les recuerdo que en términos del artículo 161, esta audiencia se limita únicamente a la revisión de las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, si es que estas variaron de manera objetiva. No puedo yo entrar al estudio de si las razones que se impusieron fueron correctas o no. Esa determinación me parece que ya incluso quedó firme, tomando en consideración que contra la determinación de la imposición de la medida cautelar, pues procedía el recurso de apelación o en su caso el amparo en el término de 15 días. Entonces, la audiencia tiene por objeto únicamente verificar si las condiciones que se impusieron han variado de manera objetiva, nada más. Bien, adelante, primero agente del Ministerio Público, ¿qué medidas cautelares se pusieron? Sí, señor. A su conocimiento que se impusieron del artículo 155 del Código Instrumental, la fracción primera, la presentación periódica quincenal, la fracción quinta, prohibición de salir sin autorización judicial del ámbito territorial de la Ciudad de México, la fracción séptima, prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, fracción octava,
prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima o con su menor hija por sí o por interpósita persona o por cualquier medio de comunicación. Esas fueron... Ok, bien, gracias. ¿Cuáles fueron o el motivo de la imposición de estas condiciones? ¿En términos de qué y por qué? Sí, señoría. El Ministerio Público, que llevó la audiencia de control de detención, solicitó prisión preventiva de carácter justificado, sin que el juez de conocimiento haya considerado que se actualizara esa necesidad de cautela. No obstante que el imputado utilizó un arma de fuego para golpear a la víctima y utilizó un mazo para intimidar a la misma. Cabe señalar que los dos al momento de los hechos, eran policías de la Secretaría de Seguridad Pública y los hechos acontecieron dentro de unas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Señoría consideró que no se agotaba el test de proporcionalidad respecto de la imposición de la medida cautelar solicitada y no la concedió y señoría impuso las ya indicadas. Bien, gracias. Entonces, adelante. Asesor jurídico, ¿cuál y por qué han variado objetivamente las condiciones? Sí, señoría. Esta asesoría jurídica considera que han variado de manera objetiva, toda vez que el objetivo de la imposición de dichas medidas era la protección de la víctima. Okay. Y efectivamente, en la audiencia donde se le impusieron dichas medidas cautelares al hoy imputado, se le fijaron estas prohibiciones, las cuales al día de hoy, señoría, no ha cumplido cabalmente. Esto porque mi representada en días pasados me hizo de mi conocimiento que el señor se había acercado a su domicilio, donde actualmente vive, y también al domicilio de la escuela de la menor hija. Esto, señoría, al darse cuenta mi representada, al saber que el imputado andaba circulando cerca de su domicilio, donde pues le era prohibido poder acercarse, informó a la unidad de supervisión de medidas cautelares para poner a conocimiento de esta autoridad, y en consecuencia esta defensa tuvo a bien recabar algunas entrevistas de las personas que vieron el vehículo y dos de ellos también vieron a bordo de este vehículo al hoy imputado, lo cual me hago cargo de manera general y sucinta de dichos ¿Cuándo fue esto? Esto fue el día 3 de octubre. ¿El 3 de octubre? Y el 4 de octubre. 3 y 4 de octubre. Es correcto. ¿Quiénes son el nombre de estas personas que dice? Claro, el nombre de la persona que había el imputado es el señor Arturo, que es el padre de la víctima. Ok, ¿y quién más? Y su hijo menor de 16 años de identidad reservada, de iniciales D-A-N-J. A-N-J, bien. De forma sucinta, ¿qué señalan ellos? Sí, señoría, ambos son contestes en manifestar que el día 3 de octubre de la presente anualidad, aproximadamente a las 13 horas con 50 minutos, salen de su domicilio donde habita la hoy víctima. Salen ambos a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen tipo Polo color gris hacia dirección de la escuela de la menor hija de nombre que se ubica a escasos 10 minutos, específicamente en la calle de... Y dice que ellos al llegar sobre la calle de calle de Verso, frente a la escuela, se percatan que a las 14 horas con 5 minutos pasa un vehículo de la marca Beat, color con engomado de color taxi, con placas de circulación de color blanco con rosa, que particularmente tiene una estampa de Bart Simpson a la altura de la salpicadera de la llanta trasera del lado izquierdo, por lo cual le dice el señor Arturo a su hijo que no ese es el taxi de... Y dice sí, dice es inconfundible, pues es el único vehículo, el único taxi que tiene dicha estampa. En ese momento, pues a la salida de la menor nieta de la persona que acudió, dice que no le toman importancia. En ese momento no le toman importancia, lo ven pasar
recogen a la niña, regresan a su domicilio, señoría, y aproximadamente a las 14 horas con 30 minutos, entre las 14 horas con 30 minutos y 14:40, ya estando en el domicilio de la hoy víctima, vuelven a ver pasar el mismo vehículo, pero ahora les toca verlos de frente, en donde se percatan, ambos son contestes a manifestar que el señor se venía sentado del lado del copiloto. Lo identifican plenamente porque ellos refieren que tiene una característica muy singular, lo refieren de manera textual que porque es pelón, y que al momento que pasan a un lado de su domicilio, porque ellos se encontraban afuera viendo la batería del vehículo Polo que anteriormente habían ido a recoger a la nieta, ven que él se percata que lo están viendo y se reclina en el asiento para evitar ser visto. En ese momento, pues, lo único que hacen es informarle a su hermana, sabes que anda por aquí afuera, y bueno, entre ellos la resguardan. Cabe mencionar, señoría, que ambos son contestes en manifestar que ese taxi lo conocen perfectamente, porque en el tiempo de la relación, que dura aproximadamente un año, ese taxi lo llevaba al domicilio. Incluso el menor, su hermano menor de la hoy víctima, lo conducía, por eso es que es inconfundible dicho vehículo. Asimismo, el día 4 de octubre del mismo año, justamente el hermano menor de iniciales DANJ le dice que su hermana le pide de favor que vaya a traer a su hija a la escuela, porque pues ella le da miedo salir, porque pues ya un día antes habían visto al hoy imputado, pues ella temía que algo le fuera a hacer, porque como obra en la carpeta de investigación, ella fue amenazada de muerte por parte del hoy imputado. Y dice el menor que al salir del domicilio observa al mismo taxi. Exactamente, dice, el día 4 de octubre sale de su casa a las 14 horas, porque la menor sale a las 14:20 horas. Y dice que observa a alguien estacionado afuera de su casa y que al verlo salir empieza a avanzar sobre la avenida y da vuelta sobre la calle Camino Real a Tetelco. Por lo que en esta ocasión el hermano que conducía el vehículo Polo pues trata de perseguirlo. En ese momento hace una grabación con su teléfono celular para poder probar o demostrar que pues, era el mismo vehículo. Hace una grabación de varios minutos en distintos momentos en donde el vehículo emprende su retirada del lugar y bueno, llega el momento donde se separan. Esta videograbación también fue obtenida por parte de esta asesoría jurídica a efecto de hacer impresiones de pantalla que se le han corrido a traslado tanto a agente Ministerio Público como al defensor particular, pues para mostrarle que es el vehículo que es propiedad del hoy imputado. Incluso también se corrió traslado de una fotografía donde aparece el menor de iniciales DANJ a un lado del vehículo. Esto era cuando pues tenían buena relación, cuando lo conducía, y con esto nosotros pues demostramos que pues esta persona conducía dicho vehículo. Sin embargo, señora, también quiero hacerle de su conocimiento que la unidad de supervisión de medidas cautelares, la supervisora de nombre licenciada María, hace un informe, nos notifica a esta representación a efecto de que ya tomó conocimiento vía telefónica de mi representada sobre esta circunstancia. No obstante, también le hizo la llamada al hoy imputado, el cual le manifestó que negó haber acercándose al domicilio. Sin embargo, de manera textual, dice que derivado de que recientemente tiene una cocina en la avenida Morelos Sur, que transita por ser necesario para llegar a su dicha cocina. Este dato de prueba, señoría, o este informe que corre traslado la unidad de supervisión de medidas cautelares, pues también nos da la luz para poder demostrar que el hoy imputado no está dando cabal cumplimiento a lo notificado en la audiencia donde se le impuso la medida cautelar, lo cual esto representa un riesgo para la hoy víctima, señoría, porque de manera general se le hace desconocimiento que la denuncia que presentó la hoy víctima fue
categórica al manifestar que recibió amenazas de muerte por parte del hoy imputado, y que esta última ocasión fue la ocasión que tuvo la oportunidad de poder denunciar, porque ya desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre venía sufriendo la violencia familiar, señoría. Por estas consideraciones, esta defensa, esta asesoría jurídica considera que hay información suficiente para poder solicitar una revisión de la medida cautelar que le fue impuesta, pues efectivamente en la audiencia donde se le impuso, se resolvió conforme a derecho, privilegiando sus derechos humanos, privilegiando lo contenido en las distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no violentar la presunción de inocencia, así para estableciendo el test de proporcionalidad, señoría. Sin embargo, ahorita consideramos que ya hay información objetiva que nos permiten suponer que debe de ser modificada, esta medida cautelar. También se le hace de su conocimiento, señoría, que esta defensa recibió un mensaje del hoy imputado. El mensaje que fue borrado, también se le corrió el traslado a agente del Ministerio Público de la Defensa de una captura de pantalla donde el imputado envió un mensaje el día martes 4 de octubre del presente año a las 19 horas con 12 minutos. ¿Cómo sabemos que fue él, señoría? Porque en su perfil aparece el nombre de... En ese momento, esa defensa se comunica con la hoy víctima para preguntarle si el número que me llegó el mensaje pudiera corresponder al hoy imputado, el que refiere que efectivamente es el número de Frank, desconociendo los motivos por los cuales trata de enviar un mensaje y borrarlo, desconociendo. Sabemos que si quisieran llegar a una salida alterna, una forma de terminación anticipada del proceso, pues son las partes quienes tienen el acercamiento para llevar a cabo esa celebración. No es a través de este tipo de mensajes, señoría. Por estas circunstancias, pues esta defensa o esta asesoría jurídica considera que se puede modificar para velar y privilegiar los derechos también de la víctima, porque ya se le dio la oportunidad al imputado de tener su libertad, pero pues no se está dando cumplimiento, señoría. Aunado a lo anterior, la hoy víctima quiere hacer una manifestación. Señoría, es que yo desde la audiencia inicial, yo manifesté que el señor representa una amenaza para mí, porque él en muchas ocasiones me dijo que me iba a matar a mí y a mi hija, porque no es la primera vez que me agrede. Entonces yo tengo mucho miedo, porque él no tiene nada que... Él se quiere justificar diciendo que tiene una cocina, sin embargo no tiene nada que ver mi domicilio ni el de mi hija. Es un colegio, es una escuela privada, no transitan muchos niños, y el hecho de que a mí me llamó el director diciéndome que mi hija había tenido una crisis, entonces por tal motivo yo acudo a la escuela, y es cuando yo le planteo esta situación al director y le digo, ¿sabe qué? El día de ayer esta persona vino a esta escuela, ¿me puede mostrar unas grabaciones? Yo obtuve también grabaciones y también ya se anexaron. Mi familia lo conoce, es por tal motivo que lo puede identificar. Ese taxi lo identificamos porque yo misma también abordé ese taxi. Bueno, bien, gracias. Con relación a esas grabaciones, asesor jurídico, ¿qué dice la señora? ¿Ya ocurrió traslado? Sí, señoría, las videograbaciones no como tal, sin embargo se hicieron capturas de pantalla que ya están agregadas en... ¿Ya les corrió traslado? Se le corrió traslado efectivamente, consistente en en una foja existen 2 impresiones fotográficas donde se observa un vehículo taxi color rosa con placas de circulación. Ahí obran, también se le corrieron otras 3 fojas con 7 impresiones más fotográficas obtenidas de la captura de pantalla de las videograbaciones que realizó el menor. Por último, otras 2 fojas con 3 impresiones fotográficas a color obtenidas de captura de pantalla de la videograbación proporcionada por la víctima, por parte del director del colegio que estudia la menor, de nombre... ¿Cuál es el director? Estas capturas de pantalla, señoría, se tuvo a bien poder generar, correr traslado para que se viera plenamente el vehículo con las características que hacen referencia a los familiares que lo conocen, y pues bueno, para... Bueno, ya las tienen entonces, ya les corrió traslado. Ok, bien, gracias. Agente del Ministerio Público al respecto. Gracias, señoría. Bajo el deber de la lealtad y probidad debo referirle que
hasta el día de hoy no se ha entregado a esta fiscalía ese informe de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. Sin embargo, ya estoy impuesto el contenido de ese informe que se encuentra en la carpeta judicial y por un informe, información que solicitó ya una vez que se notificó esta audiencia, en donde refiere lo ya señalado por el asesor jurídico, solamente precisando que de la entrevista de Arturo Núñez Martínez, que ya oralizó, que es el padre de la víctima, en este primer momento, el 3 de octubre, cuando va al domicilio de la escuela de su menor nieta, advierte el vehículo con las características. Bajo el deber de probidad, en ese momento, él no ve dentro del vehículo al señor. Posteriormente, cuando ya está de regreso, entre las 14:30 horas y 14:40 horas afuera de su domicilio, viendo alguna cuestión de la batería de su vehículo, ve pasar nuevamente el taxi y sí refiere que del lado del copiloto ve al señor que al momento en que advierte que lo ven, reclina el vehículo en la parte de atrás. Respecto de la entrevista del hermano de la víctima de identidad reservada de iniciales de ANJ, también en el primer momento del 3 de octubre, cuando van a la escuela, también ven el taxi, pero no ven a... Y ya también cuando está afuera con su padre en su domicilio, donde también habita la víctima, ven pasar el vehículo y del lado del copiloto advierte al señor del lado del copiloto, quien reclina el vehículo y da las características físicas del señor, por la cual señala que es fácil identificarlo. Bajo el deber de probidad respecto del evento del 4 de octubre que refiere esta persona adolescente, nuevamente ve el vehículo con las características, sin embargo, en este evento no ve al señor dentro del vehículo. Solo ve el vehículo. Solamente ve el vehículo, sin embargo, del 3 de octubre, entre las 14:30 horas, sí ve el vehículo y ve que pasa el señor. Por lo cual la consideración de esta fiscalía se coincide con lo solicitado. ¿Con las fotografías que ocurrieron traslado? Respecto de las fotografías, sí se advierte en alguna donde se tacha el rostro de una persona que está recargada en el vehículo, que oralizó la defensa, que son fotografías que se tomaron con anterioridad, respecto de donde vienen las características en la salpicadera trasera del lado del piloto, donde parece que una figura de una caricatura de Simpson está como mordiendo una llanta. Luego se ve a través de cristales del interior de un vehículo el seguimiento del taxi, y también hay impresiones, al parecer que son las que refirió afuera del colegio, en donde se ve que va pasando de izquierda a derecha en esa circulación, que se ve que es de doble circulación ese vehículo, esa avenida, donde se alcanza a ver un taxi de color blanco con rosa. Sin embargo, en estas no es legible poder apreciar alguna característica que identificara este vehículo taxi. Y respecto del mensaje que refirió el asesor jurídico haber recibido del teléfono con terminación 9166 con nombre Frank, también corrió traslado, sin embargo, pues no contiene nada esta impresión fotográfica. De las fotografías de la grabación del hermano de la víctima y del colegio, del director del colegio. Sí, respecto de las impresiones, se alcanza a ver en alguna, ¿no? Es que se pixelea un poco la fotografía, en la parte trasera del vehículo, que a lo largo dice en letras blancas y el fondo negro BEAT, que es como la marca del vehículo, y unas placas que comienzan con A, ya no alcanzo a distinguir. ¿Y de las características es el mismo vehículo que las fotografías que se había tomado el hermano anteriormente? Sí, sí. ¿Ese es el mismo modelo y todo? Ok, bien, gracias. Adelante, defensa. Gracias, señoría. Señoría, esta defensa no comparte lo peticionado por parte de la asesoría jurídica al advertir o aseverar que han variado de manera objetiva las condiciones que dieron lugar a la imposición de la medida cautelar. Primeramente, desde este momento, señoría, solicito la exclusión de los datos de prueba contenidos en la entrevista de en virtud de que no se colman los requisitos, en términos del artículo 346 en su fracción cuarta, porque contravienen las disposiciones de este código para su desahogo. ¿Por qué, señoría? ¿Por qué lo digo en ese tenor? Tenemos que el señor Arturo dice que es padre de la víctima, es decir, tiene un lazo directo con la víctima que le asiste un derecho a no declarar, el cual en la entrevista correspondiente en ningún momento se le hace de su conocimiento que le asiste este derecho a efecto de renunciar si declara o no en relación a los hechos. El segundo tópico en relación a esto, únicamente viene la firma del señor Arturo, pero no de la firma de quien recaba la entrevista correspondiente. Ahora bien, también
debemos tomar en cuenta, tal y como consta en la carpeta judicial que nos ocupa. La solicitud de audiencia fue peticionada el 5 de octubre del año 2023 a las 11:40 y tenemos que la entrevista correspondiente fue recabada el 5 de octubre a las 20 horas. Luego entonces, señoría, al solicitar la petición de revisión de medida cautelar, hasta ese momento todavía no se contaba con los datos objetivos que dieran lugar a la revisión de la medida cautelar en la que nos encontramos presente. En el mismo tenor de la entrevista del hermano de la víctima, de iniciales de ANJ, igualmente no se le hizo del conocimiento del derecho que le asiste por tener un lazo directo con una de las partes. Ahora bien, tenemos, y creo y le agradezco a la gente del Ministerio Público en el deber de probidad con el que se conduce. Aparte de ya haber solicitado las entrevistas correspondientes, el asesor jurídico, faltando el deber de probidad, en sus propias entrevistas aludió que su domicilio del señor Arturo Núñez Martínez y del señor DANJ son el mismo de la víctima. Y en su entrevista correspondiente jamás hacen esta referencia que ellos vivan con la víctima de referencia, es decir, con la víctima de ANJ. Ahora, recordemos de las medidas cautelares que se le impusieron, es decir, no acercarse al domicilio de la víctima. Hasta este momento, con los datos objetivos que pretende el asesor jurídico, no se desprende que se haya acercado al domicilio de la víctima. ¿Por qué? Dice que es en un domicilio, primeramente de la escuela, de la calle, del tema de la unidad de supervisión de medidas cautelares. Efectivamente, dice mi representado que le marcó el responsable de la unidad de medidas cautelares, y dice que sí, que efectivamente él circuló, pero sobre la avenida Morelos. Y hasta este momento el asesor jurídico no ha demostrado que en la calle Morelos primeramente esté el domicilio de la víctima, tampoco en la calle de Verso, puesto que es el supuesto domicilio de la menor hija de la víctima directa. Pero dice el asesor jurídico que se me corrió traslado de las capturas de pantalla. Capturas de pantalla, señoría, que no viene la fecha, no viene la hora y no viene la ubicación. Ahora, alude que vienen de capturas de pantalla de unas grabaciones de las cuales no se me hizo descubrimiento probatorio, por lo cual yo no puedo materializar una defensa técnica y adecuada, señoría, porque no sé si las supuestas impresiones fotográficas que alude el asesor jurídico devengan de la supuesta grabación de la cual no me corrió traslado. Si bien es cierto, tal y como lo alude la gente del Ministerio Público, está un taxi, pero no viene fecha, no viene día, no viene hora, no viene la ubicación, señoría. Igual en el mismo tenor resulta donde está recargada la persona con Bart Simpson, ni siquiera viene la fecha en que fue tomada, la hora en que fue tomada, a efecto de aseverar que fue con posterioridad a la imposición de la medida cautelar que se le atribuye a mi representado. Respecto de la impresión de pantalla de un mensaje donde viene un contacto de nombre, igualmente, señoría, no se me corrió traslado del contenido en el teléfono celular de donde deviene esta impresión fotográfica, a efecto de verificar primeramente la existencia de este mensaje que hace alusión a la asesoría jurídica y verificar que efectivamente está contenida en un dispositivo y muy en específico en la aplicación WhatsApp, ya que no se me dio traslado de este teléfono celular. Luego entonces no podría materializar esta defensa técnica y adecuada en favor de mi representado, a pesar que se le dio oportunidad a la asesoría jurídica de correr traslado en el receso que se efectuó. Igualmente, en el tema de la unidad de medidas cautelares de la suspensión condicional al proceso, debemos trasladarnos, señoría, al contenido del artículo 176, muy en específico, 176 en concordancia con el artículo 177 de la ley adjetiva a la materia. En la fracción primera, las obligaciones de la unidad de supervisión de medidas cautelares es vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las condiciones de la suspensión condicional al proceso y realizar un informe respectivo en donde asevere si se han incumplido las medidas cautelares. En el informe respectivo que hace alusión en la asesoría jurídica, en ningún momento
la unidad de supervisión de medidas cautelares asevera o manifiesta que hay un incumplimiento de la medida cautelar impuesta a mi representado en la audiencia próxima pasada, de la cual la gente del Ministerio Público ya nos hizo el favor de enfatizar. Es por eso, señoría, que considero que con los datos de prueba, que por cierto, como lo aludí, ya se solicitó la exclusión, no dan lugar a la modificación de la medida cautelar que pretende la asesoría jurídica en los términos que esta defensa ya ha expuesto. ¿Sería cuánto, señoría? Bien. De forma muy concreta, ¿algo distinto? Sí, señora, únicamente para pronunciarme respecto a las manifestaciones de la defensa, señora, alude que no se cumplen con las formalidades y pretende excluir los datos de prueba, señoría. Aquí hay que ser objetivo, señora, y también analizar que hay una persona que se encuentra en riesgo total. Que las formalidades ciertamente estamos en calidad de datos de prueba, son indicios razonables que esta asesoría jurídica tuvo a bien recolectar para poder traer y solicitar esta audiencia, señoría. No tenemos la obligación nosotros como asesores jurídicos de realizar la cadena de custodia como pretende la defensa. Son datos de prueba y las capturas de pantalla nos dan información sobre estas condiciones que nosotros consideramos que varían, porque al imputado se le notificó que no se debería de acercar ni al domicilio ni al lugar donde habita su hija de la víctima, señoría. Entonces, no estamos ahorita en la etapa de procesal para poder incorporar todos los datos de prueba que cumple con todos los requisitos que nos exige la ley adjetiva. Entonces, esta asesoría jurídica considera que sí existen indicios razonables que nos permiten suponer que el hoy imputado está incumpliendo y que la víctima y que representa un riesgo para la víctima si no se le imponen unas medidas cautelares distintas. Y esto no contraviene ningún derecho, ningún presunción de inocencia, porque ya la Corte Interamericana se ha pronunciado. Vamos a ceñirnos con relación a la variación. Y se ¿Qué sostiene a lo que ya ha peticionado. Ajá. Y por último, nada más quiero agregar, señoría, que las fechas y la ubicación y hora. Sí, señoría, considera esta defensa, no resulta relevante, pues es de urgencia esta revisión de medida cautelar. No por nada el legislador estableció que una vez peticionando dicha solicitud, se generaría la audiencia dentro de las próximas 48 horas. ¿Por qué? Porque son audiencias de urgencia. Me refiero sobre todo a lo de las fechas, horas y ubicación de las fotografías. Adelante. Y que ha tenido la oportunidad la defensa de poder imponerse de dicha información. Y si bien es cierto, no establece ni las horas ni las fechas, señoría, es porque los dispositivos móviles no lo permiten capturar de esa manera, o al menos esta defensa no tuvo la oportunidad de hacerlo de esa manera por el tiempo y porque fueron recolectados por vía WhatsApp toda esta información, pero repito, señora, sí constituye información y datos de prueba que establecen lo que ya se está peticionando y que el señor se acercó al domicilio cuando le era impedido poder acercarse. Bueno. Ministerio Público. ¿Algo distinto? Esta vez quiero reiterar la petición de que sí se ha incumplido la fracción octava de acercarse al domicilio de la víctima, solicitando la revocación de la misma. Última intervención. Me mantengo en mi postura, sí. Bueno, voy a aclarárselo al debate y voy a proceder a resolver. Con relación a lo que establece el artículo 161, el límite de esta audiencia es solo verificar si han variado las condiciones objetivas en las que se impuso esta medida. En ese sentido, es importante establecer lo siguiente. Dentro de las medidas que se impusieron, hubo una específica prohibición de acercarse al domicilio de la víctima. Licenciado agente del Ministerio Público, ¿es prohibición de acercarse al domicilio de la víctima? Así es, la fracción octava, fracción séptima, prohibición de acercarse al domicilio de la víctima. Ajá, y prohibición de acercarse a la víctima, ¿correcto? A la víctima, por interpósita persona, por cualquier medio de comunicación, y a su menor hijo. Bien, gracias, sí, gracias. En ese sentido, debo de ver entonces si existen información que permite establecer que esto varió. Tomo en cuenta entonces la información dada por el asesor jurídico, que ya fue aportada y se le ocurrió traslado tanto a la Fiscalía como a la Defensa, en la que se advierte que el día 3 y 4 de octubre sí incumplió con esta medida. Ello lo tomo en cuenta toda vez de que existen dos entrevistas
a 2 personas que señalaron haber visto a Franklin Hernández Martínez en la calle en donde habita la víctima ZDNJ. Pero además se robusteció esta información con fotografías en las que, si bien la claridad de la misma, de acuerdo a lo que señaló el agente del Ministerio Público, no se logra ver toda la placa. También bajo el deber de lealtad el Ministerio Público señaló que pues sí, las características generales, incluso la leyenda BIT, la placa como inicia, pues que sí corresponde con las del vehículo que ZDNJ sabía le pertenecía, incluso ella había subido a lo que robusteció Arturo y DANJ, quienes también habían observado este vehículo antes, derivado de la relación que tenían ZDNJ, y que sí pues conocían este vehículo. Fue en 2 ocasiones en que se vio a las afueras del domicilio, e incluso una cerca del domicilio donde se encuentra la escuela de la hija de ZDNJ. Con lo anterior, me permite de manera razonable establecer que sí han variado de manera objetiva estas medidas cautelares, dado que no se ha cumplido con la finalidad. La finalidad es que el señor no se acerque, no esté cerca ni siquiera del domicilio de la víctima, y él no lo cumplió. Si bien la defensa en ese sentido señala como argumento, primero, exclusión de prueba, pues este es inoperante. No se puede excluir prueba porque ni siquiera estoy debatiendo sobre prueba. El artículo 346 habla con relación al debate de admisión de prueba, y en este momento estamos resolviendo con base en dato de prueba. Por regla, el dato de prueba se debe admitir incluso en audiencia inicial. En el artículo de términos del 314, todo dato de prueba es admisible. En todo caso, lo que tuvo que haber pedido era la exclusión, pues no sé, pero exclusión de prueba, pues no. Con relación a ello, además de que no me dio el fundamento por el cual yo podría establecer que ese dato de prueba no lo debería de tomar en consideración. Dice que en su caso sería porque no se le dijo al declarante su derecho o no a declarar porque tenía relación con la víctima. Bueno, eso me parece pues inoperante. Primero es con relación al imputado, ¿no? Ese derecho, y eso es para juicio, eso es en juicio. Justamente en juicio se les dice, oye, si tienes alguna relación de parentesco con el acusado, entonces, ¿qué crees? Que no puedes reservarte el derecho a declarar para que no lo perjudiques porque es en su contra. Bueno, entonces, pues digo, qué bueno que el defensor se preocupe por los derechos de estos testigos, pero me parece que es inoperante su argumentación con relación a que no se le dio el derecho al señor DANJ, no se les informó el derecho que tenían para abstenerse de declarar. Con independencia de eso, también recuerdo, la regla es que cuando eres denunciante, pierdes ese derecho. Es decir, cuando eres denunciante, ya no abarca la posibilidad de que no declares, ya estás obligado por ser denunciante. Bueno, entonces ese segundo argumento pues también es inoperante. Con relación a que viene la firma del testigo, no viene quién la recabó, insisto, pues estamos en un momento en el que se aportan los datos de prueba y la Fiscalía en la investigación complementaria, pues en su caso podrá llevar a cabo la investigación con relación a esto, y me parece que el hecho de que no cuente con la firma de quien lo realizó no le demerita hasta este momento, y tomando en consideración la naturaleza de la audiencia, que son precisamente que sí son de carácter urgente, que existe en la Ciudad de México una alerta de género en donde se busca privilegiar a toda costa o privilegiar todas las garantías que se deban de dar para evitar una violencia de género en contra de la mujer, que este hecho deriva de una violencia de género y que ya se le había establecido al señor las medidas cautelares menos lesivas, solo le bastaba no acercarse al domicilio, y con los datos que se tienen hasta este momento, pues se puede establecer que incumplió con esta medida. Puedo ver entonces que el hecho de que no tenga la firma de quien lo suscribió, pues de nada demerita, porque incluso lo más importante sería pues la firma de quien lo suscribe, no de quien recibe la entrevista. Entonces, pues, la veracidad de esto pues
no se rompe con relación a que la entrevista no tenga firma de quién la asentó. Luego, el hecho de que la entrevista haya sido realizada después de que se solicitó la audiencia, pues, también me parece inoperante. El hecho de que, pues sí, primero se haya enterado el abogado de las cosas a través de lo que el testigo le dijo, y que luego el abogado, sabiendo que para sostener su petición tendría que llevar algún dato de prueba, haya hecho el dato de prueba y haya dejado la hora posterior, incluso habla de la probidad del abogado con relación a que pues dio la hora que él llevó a cabo la entrevista, y nada demerita con relación a la credibilidad o no el hecho de que haya sido solicitada después. Luego, que no demostró con relación a las fotografías, derivado de que no viene la fecha, hora y ubicación. Con relación a eso, incluso justificó lo relativo a ello el asesor jurídico, señalando que precisamente, que fue de inmediata la audiencia, fue que únicamente pudieron tomar las capturas de la pantalla y imprimirlas para correrle traslado, porque cuenta con la videograbación, por lo que la Fiscalía podrá recabar estas videograbaciones, y en su caso se le correrá traslado en su momento procesal al defensor, y si alguien dio un documento falso o que no corresponde a la realidad, pues quedan a salvo los derechos para que lo haga valer en su momento y decir que han variado de nueva cuenta las condiciones objetivas porque se utilizaron documentos que pues sean falsos, es decir, o que no corresponden a la realidad, dejando incluso a salvo el derecho de que pues pueda ser relativo a la comisión de un delito el aportar documental o documentos que no corresponden a la realidad para engañar a la autoridad. Entonces, en este momento no habría imposibilidad de, hasta este momento, darle credibilidad a estos datos que ofrece la asesoría jurídica. Con relación a que no tuvo derecho a se le estaría violando el derecho a una defensa adecuada porque la defensa no tuvo acceso a las videograbaciones que dice el asesor que tomó, pues no le asiste la razón, es inoperante este argumento también, tomando en cuenta que pues no estoy valorando la videograbación, estoy valorando la fotografía de la cual sí tuvo a su disposición el defensor. No estoy tomando en cuenta la videograbación, no obstante, con relación a la videograbación, el Ministerio Público podrá llevar a cabo en su investigación complementaria a llegarse de estos medios de comisión como tendría que ser su obligación de la Fiscalía, y en su caso, pues la defensa, al momento que se le corra traslado, pues podrá entonces, una vez que los tenga, ya ejercer lo que en su derecho corresponda. Y con relación a que la USMECA no dice que haya un incumplimiento, pues aun y cuando la USMECA esté obligada, pues tampoco, y tomando en consideración la naturaleza de esta audiencia, pues me puedo esperar a que la USMECA haga este señalamiento, a virtud de que ya una de las partes técnicas está haciendo este señalamiento, y estas medidas son precisamente para resguardar la seguridad de la víctima, quien, insisto, se encuentra dentro de un grupo vulnerable, la cual se ha llevado a cabo una alerta de género, y en la que pues solo bastaba el señor que quiera acercarse o pasarse por ese lugar, de la que incluso de la USMECA pues ha señalado que de la información que se ha hecho, pues hay indicios de que él mismo señala que sí, porque iba de camino a su cocina. Entonces, pues de manera razonable en este momento, con lo que hay, las fotografías, 2 testigos y el informe de USMECA, pues sí, razonablemente se puede establecer, y tomando en consideración la necesidad de la cautela, que es la seguridad de la víctima, quien se insiste pertenece a un grupo vulnerable, existe una alerta de género, y que ya se había establecido la oportunidad de llevar a cabo una medida cautelar distinta a la prisión justificada. Estimo que sí hay condiciones para llevar a cabo la modificación de la medida cautelar. ¿Cuál sería su petición, agente del Ministerio Público, con relación a la medida cautelar? Gracias, señoría. Esta Fiscalía solicitaría, en términos del artículo 155 del Código Instrumental en la materia, se imponga al señor Franklin
Hernández Martínez, la prevista en la fracción 14, esto es la prisión preventiva, esto en relación con el artículo 18, párrafo inicial que es del Pacto Federal, que señala que solamente por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a la prisión preventiva, y en el presente caso se surte y se satisface este supuesto, toda vez que el delito de violencia familiar equiparada trae aparejada una pena privativa de la libertad de 1 a 6 años, esto en relación con el artículo 19, párrafo segundo, parte inicial del Pacto Federal, que señala y descansando la necesidad de cautela respecto de la seguridad de la víctima, esto concatenado con los artículos 165, que retoma el contenido del 18 del Pacto Federal, y 167, que retoma lo del 19, párrafo segundo, parte inicial del Pacto Federal, respecto de la necesidad de cautela, respecto del riesgo que representa el hoy imputado para la víctima, toda vez que incumplió la fracción séptima del 155 que se le impuso en la audiencia inmediata anterior, que era no acercarse al domicilio de la víctima. También se actualiza lo previsto en el artículo 168 del peligro de sustracción del imputado en su fracción cuarta, respecto de la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, destacándose el riesgo que representa para la víctima, y esto se encuentra concatenado pues ya con los datos de prueba oralizados en el debate, considerando que esta medida cautelar solicitada es idónea y proporcional, ya que las otras no lograron inhibir ni neutralizar el riesgo que representa el señor Franklin para la víctima, y solicitando que prevalezcan por el tiempo que dure el presente procedimiento. ¿Es cuánto, señor? Asesor jurídico, ¿algo distinto? En los mismos términos, señoría, solicita la petición por agente del Ministerio Público. Gracias. Defensa, adelante. Sí, señoría, en relación al riesgo para la víctima derivado de la información proporcionada, no ha sido vulnerado por mi representado, toda vez que en la modificación de la medida cautelar que usted consideró procedente, en ningún momento se le acercó a la víctima ni se le realizó alguna amenaza para que ésta estuviera bajo riesgo. Únicamente se hizo el supuesto a su consideración de acercamiento al domicilio de la víctima, por lo cual considero que una modificación a la medida cautelar únicamente referiría en la fracción segunda a la exhibición de una garantía económica por parte de mi representado para que siga gozando de su libertad, señoría. O sea, ¿cuánto? Gracias. Voy a aclarar, cerrar el debate, proceder a resolver. Si bien le asiste parcialmente la razón al defensor respecto a que de los datos no se advierte una amenaza directa, un acercamiento directo con relación a la víctima, sin embargo, pues sí estimo que los datos fueron suficientes para poder establecer que al menos está acosando, merodeando a la distancia a la víctima, ZDNJ. Y esto me permite establecer, como ya se dijo, la modificación de la medida cautelar y la justificación de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, tomando en cuenta también lo señalado por el Ministerio Público en el sentido de que ya se vio que otras no pueden inhibir o contener tomando en consideración justamente que solo le bastaba ni siquiera acercarse, es decir, solo era no te acerques a su domicilio, no vayas, esté cerca. Y a pesar de ello el señor pues incluso fue a las cercanías alrededores del domicilio de la escuela de la escuela de la hija de ZDNJ, lo que me parece a mí suficiente para poder corroborar lo señalado por el Ministerio Público, en el sentido de que otras medidas no fueron suficientes para contener el riesgo, y no podríamos esperar, precisamente por esta alerta de género, que ahora pues vaya y la amenace para ahora reaccionar. No, me parece que lo que se busca es precisamente evitar llegar a un nivel superior, viendo con indicios de la poca contención que tiene el cumplimiento de la medida cautelar. En consecuencia de lo anterior, estimo que está justificada la solicitud de medida cautelar pedida por el agente del Ministerio Público, resulta proporcional en atención a la necesidad del bien que se busca tutelar, que es la seguridad de la víctima, pero sobre todo porque, como ya quedó establecido, otras medidas no fueron suficientes para contener y salvaguardar darle la mayor protección a ZDNJ. Consecuencia, resulta procedente imponer a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual tendrá una duración de todo el tiempo que dure el proceso. Se ordenará notificar de lo anterior al director de la reclusión preventiva de Unión Oriente, así como al juez de ejecución que en turno corresponda. Antes de cerrar la audiencia, ¿se va a manifestar algo?
Gracias, señora. Copia simple de la presente audiencia, autorizando al personal de la Fiscalía de Violencia Familiar. Gracias. ¿Usted, licenciado? En mis Estados copia simple de la... Abogado. Copia autenticada de la presente audiencia. Pruébanse las copias que fueron solicitadas en los términos que para tal efecto al señor del Consejo Ejecutivo por su emisión. Señora ZDNJ, ¿desea manifestar algo antes de cerrar la audiencia? No. Bien. Señora, ¿desea manifestar algo antes de cerrar la audiencia? No, gracias. Bueno, cualquiera consulta con su abogado. Si no existe algo más que resolverse, se declara cerrada la presente. Que tengan buen día.